pues ha pasado ya una semana de Pascua y es muy bonita el itinerario que vamos haciendo en toda esta primera semana, ¿no? Que es ir acompañando el proceso o la Pascua de esos primeros testigos y vamos viendo como pasos muy distintos, ¿no? En el fondo de la sombra a la luz, pero por caminos distintos. El descubrimiento o el sentir que te llaman por tu nombre, el descubrirse compartiendo la mesa, echar la red a la derecha y descubrir que es este mismo Señor que vuelve de una manera diferente a donde estuvo antes. Hemos visto el paso del miedo a la valentía una y otra vez, ¿no? Bueno, la Pascua de la mayoría de los discípulos tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con recuperar la paz, con recuperar la valentía, con recuperar la certidumbre de que el Señor está con ellos. Pero es un caso muy especial el de Tomás, al que acompañamos y con el que compartimos el camino de hoy. Creo que es un caso paradigmático y seríamos muy falsos si le decimos ahí, Tomás el escéptico, y lo decimos como a distancia, ¿no? Como separándonos de él, como si nosotros no tuviéramos dudas alguna vez. Yo creo que ¿quién no lleva un Tomás dentro? ¿Quién no lleva un Tomás que algunas veces duda de, anda, y todo esto? ¿Es verdad que ha resucitado? ¿Dónde está, Señor? ¿Por qué no nos lo pones más claro? ¿Cómo nos explicamos cosas que ocurren? Bueno, puede ocurrir muchas veces. Ahora mismo estamos en una situación que, bueno, también depende de la concepción que tengamos de Dios, pues pueden surgir preguntas, ¿no? Y decir, bueno, Señor. Yo durante años, ya lo he dicho más de una vez, ¿no? Que yo entré jesuita muy joven. Y yo creo que, en parte porque creía que tenía que ser así, tenía la sensación de que tenía que mostrar que lo tenía todo claro. Y había veces que, incluso hablando en grupos juveniles, en tal, pues había una especie de empeño en mostrar una fe sin fisuras, ¿no? Una fe de un convencido. Claro, ¿qué es lo que conseguía en el mejor de los casos? En el mejor de los casos, pues conseguías a alguien que te decía, bueno, pues qué suerte tú que lo tienes todo claro, ¿no? Como excusándose, en todo caso, por dudar. Bueno, con los años, ¿qué es lo que vas ganando? Pues yo creo que un poquito de autoconocimiento y de honestidad. Y lo que te vas dando cuenta es de que no lo tienes todo claro y que la duda es parte de tu fe. No es que a veces tengo fe y a veces dudo, sino que la fe tiene alguna certidumbre en algunos momentos y alguna que otra duda, o muchas, ¿no? Que en muchos momentos, es decir, la duda no es enemiga de la fe, sino parte del camino de la fe. Con el tiempo lo que he descubierto es que ayuda mucho más compartir que en la propia convicción, en la propia entrega, en la propia vocación, en la propia vida, en el propio seguimiento de Jesús, no es que uno tenga una certidumbre al 100% de todo, porque entonces la única respuesta sería qué suerte tú que lo tienes todo claro, sino que, bueno, pues hay un punto de arriesgar. ¿Qué aporta la duda? ¿Qué nos aporta la duda en la fe? ¿Qué le aporta al propio Tomás? Y después de él a tantos otros hombres y mujeres como nosotros que en muchos momentos, ¿no?, nos hemos visto abocados a las noches oscuras de la fe. Yo creo que lo primero que aporta es humildad. Humildad. La de no pensarnos que somos poseedores de una verdad sin fisuras, portadores de certezas inamovibles, de una verdad que podemos arrojar como arma arrojadiza. Venga, yo tengo la verdad y tú, si la quieres, ven a por ella, ¿no? Porque, bueno, la verdad es Jesucristo, desde la fe y desde lo que nosotros creemos, pero ¿quién comprende en su totalidad el misterio de Cristo y lo que implica y cómo entenderlo también hoy, aquí y ahora, y entender su Evangelio? Pues claro que hay muchas preguntas, ¿no? Entonces, la humildad de no pensar o de no pretenderse en posesión de una verdad que te hace mirar a los otros por encima del hombro. Aporta hondura. La duda aporta hondura porque la duda te lleva a buscar respuestas. No te conformas con 2 líneas y 2 eslóganes. No te conformas con, bueno, pues las cosas siempre han sido así, porque para empezar nunca, hay muchas cosas que no siempre han sido así. Muchas de las que decimos que siempre han sido así, no lo han sido, ¿no? Entonces, la duda te lleva a buscar respuestas, te lleva, bueno, a inquirir, ¿no?, por dónde pueden abrirse caminos ante situaciones nuevas para las cuales pues, no tenemos todavía formuladas muchas cosas, como Iglesia, en lo personal. Gracias a tantas personas que han dudado, pues yo creo que la Iglesia ha ido entendiendo
y desplegando y formando toda una tradición que se va convirtiendo en el Evangelio hecho historia y desplegado en diálogo con la cultura y con un montón de cosas, pero gracias a la duda de muchos. La duda aporta libertad, porque como esperes a tener todas las seguridades, todas las certidumbres o todas las certezas, nunca darás un paso. Yo creo aceptar el decir, bueno, mira, yo dudo, o decir creo, pero aumenta mi poca fe. Pues eso te da la libertad de decir, mira, yo no tengo que exigirle a Dios, venga, hazme un signo más, pónmelo más claro, dame más. ¿Qué más quieres, no? Que el testimonio de tantos otros que van delante y te van mostrando el camino. Las dudas pueden estar ahí, pero que no nos paralicen. Esa es la libertad. Y por último, la duda aporta encuentro, porque quien piensa que tiene el castillo de las certezas absolutas solo se relacionará con la gente que entra dentro de esa misma manera de entender la realidad, o se relacionará con otros muchas veces de una manera dialéctica o de una manera exigente o intentando decir, venga, ven aquí a entrar en mi lógica. Pero creo que hay mucha más posibilidad de encuentro cuando en el diálogo también entiendes que los otros tienen mucho que enseñarte, desde distintas sensibilidades, desde distintas maneras de entender la realidad, desde distintas perspectivas creyentes, desde una mirada distinta y de una experiencia distinta, vital, de encuentro con el Señor resucitado, ¿no? Entonces hay posibilidad de encuentro porque no tenemos el 100% de las respuestas. Aceptando eso, entonces aceptando que la duda es parte del camino, que Tomás no es un discípulo a pesar de que duda, sino que es un discípulo con dudas, bueno, legítimo, ¿no? Como tantos otros. Jesús no le va a decir, mira, como has dudado, vete. No. Jesús se planta en medio y ahí está, ¿no? Pero se le plantea una encrucijada. Una encrucijada que yo creo que se nos plantea también a todos, ¿no? Y es qué hacer con la duda. ¿Qué hacemos con ella? Sí, nos da muchas cosas, pero bueno, claro, si solo hay dudas, pues al final no das un paso. ¿Qué hacer con ella? Y la encrucijada que se le plantea a Tomás es elegir entre uno de estos dos caminos. El primero es el de ver para creer. Es lo que dice al principio, ¿no? Yo, si no lo veo, no lo creo. ¿Cuánta gente dice lo mismo, no? Bueno, yo es que ver al resucitado para creer que ha resucitado. Podemos exigir pruebas, signos, evidencias. A Jesús se los exigían y una y otra vez decía, pero no me pidáis más signos si ya tenéis más que de sobra para ver. Tenemos la respuesta de Jesús, ¿qué más signos queréis? Nos puede decir, Pero si decimos ver para creer, bueno, ¿pero qué esperas a ver? Pero hay otro camino, y es un camino quizá mucho más arriesgado, mucho más valiente, más audaz, pero al mismo tiempo mucho más libre, y es cree y verás. Cree y verás, es decir, da el salto al vacío de la fe. Desde la... ¿sí? Cuentan de un compañero que un día, hablando sobre este tema de la duda y de la fe y de tal, y que de golpe estaban hablando sobre estos temas un grupo, y dice, mira tú que si Dios no existe. Y entonces todos se quedaron como muy en silencio y dice, bueno, un Padre Nuestro para que exista. La broma que está detrás, claro, pero en el fondo es ese punto de decir, mira tú, ¿quién no tiene en algún momento ese punto de duda, ¿no? Hace unos años hubo un debate entre el máximo representante de la Iglesia anglicana y el máximo representante del ateísmo del siglo XXI, Dawkins, ¿no? El arzobispo de Canterbury era por una parte, y en ese debate llegan al tema de la duda, y hay un momento en el que pues, el arzobispo está hablando del tema de la duda, ¿no? Y entonces el otro, ateo convencido, le dice, ve cómo está, cómo no lo tiene del todo claro. Y entonces el arzobispo se vuelve a él y le dice, ¿usted me puede decir al 100% estoy convencido de que no existe Dios? Y se queda callado y dice al 99%. Bueno, lo cual en el fondo es decir, hay un resquicio para la duda que forma parte de todos nuestros caminos, pero hay la posibilidad de creer para ver. Arriésgate a creer. Arriésgate a creer que el amor a la manera de Dios es posible y ya verás cómo es posible, ya lo verás alrededor porque aprenderás a descubrirlo. Arriésgate a creer que merece la pena poner el Evangelio en el centro de la vida y verás no solo que merece la pena, sino que la hace profundamente fecunda y recibes el 100 por 1. Arriésgate a creer que el perdón nos hace libres y nos ayuda a sanar y verás cómo en la vida muchas de las historias que te toca vivir son sanadas y liberadas por el perdón.
y verás la profunda libertad de quien vence al odio y al rencor. Arriésgate a creer que Dios está contigo y te darás cuenta de que está, incluso cuando no lo percibías. Es la opción no por la certeza, que la certeza no la podemos provocar, sino por la confianza. Tener fe es confiar, eso sí. Incluso cuando dudas, confiar. Entonces no tengas miedo de dudar, pero aún así arriesga. Preocúpate si las dudas te paralizan, eso sí. Porque tal vez si eliges el otro camino, el de ver para creer, y solo te fías de lo que ves, primero te dejarás engañar mucho más fácilmente, porque no todo lo que vemos es real. Hay muchas cosas que son pura apariencia o pura fachada. Si eliges el camino de creer para ver, podrás llegar a la hondura de la realidad. Podrás ver el espíritu y no solo la forma. Ojalá todos nos atrevamos a arriesgar, a confiar, a elegir la fe. Y entonces el día más inesperado, cuando no nos demos cuenta, nos encontraremos con que aquellas dudas que pesaban tanto ahora pesan mucho menos y lo que brota es un corazón agradecido, capaz de reconocerle y de decir, Señor mío y Dios mío. Llenos de confianza, vamos a elevar nuestra oración a Dios. Hoy la Iglesia celebra el Domingo de la Misericordia. Que sepamos cuidar con delicadeza, ternura y perdón unos de otros, y seamos así reflejo del Dios que es todo misericordia. Roguemos al Señor. Te rogamos. Por todas las personas para quienes la duda se convierte en un obstáculo insalvable para la fe, que no tengan miedo de arriesgar, de confiar y de apostar por el Evangelio. Roguemos al Señor. Por los que sufren en nuestro mundo de tantos modos y por tantos motivos, por la enfermedad, por la distancia, la pobreza, la precariedad, el miedo, la soledad, que encuentren al Señor que se planta en medio y abraza todas nuestras sombras. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por quienes compartimos esta Eucaristía, que nos atrevamos a creer, para entonces ver el mundo a la manera de Dios, con sus posibilidades y su espíritu en él. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Ver para creer. Enrocarte en la sospecha, en garantías y cautelas. Pensar mal y acertar. ¿De verdad quieres ese camino? Tú de la gente piensa bien y acertarás aunque te equivoques. Tú elige creer para ver. Creer en el amor que es posible, aunque a veces se haga el escurridizo. Creer en el vecino que es persona y siente, come, ríe y pelea como tú, con sus razones y sus errores. Creer en el futuro, que será mejor cuanto mejor lo hagamos. Creer en la humanidad, capaz de grandes desatinos, pero también de enormes logros. Creer en la belleza individual, única, que se sale de los cánones y se encuentra en cada persona. Creer en las heridas de Dios, nacidas de su pasión por nosotros. Entonces verás, con el corazón desbocado por la sorpresa y el júbilo, al Señor nuestro y Dios nuestro, que se planta en medio cuando menos te lo esperas.